Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3. Escuchen la palabra del Señor, dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Bien, el libro de los Hechos, ¿verdad?, comienza con estas palabras. En el primer tratado, oh Teófilo. ¿Se acuerdan ustedes quién escribió el primer tratado? ¿A qué se referirá el escritor cuando dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas innegables, significa eso, ¿ya? Indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. En el primer tratado, entonces, dice que habló de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que ascendió a los cielos. ¿Quién y a qué se referirá? En el primer tratado. O sea, ¿qué quiere decir? Que escribió otro libro. Hay otro libro, la primera parte, el tomo 1 de esto. ¿Cuál será el tomo 1 de esto? A ver. A ver, empezando que Pablo escribió Hechos. No. ¿No? Ya lo vamos a ver, ¿ya? Ya lo vamos a ver. Bueno, vamos por partes, ¿ya? Primero, hay algo importante en esto, porque el libro de los Hechos, como dice aquí, es la fuente histórica de la Iglesia apostólica, ¿ya? Y es la fuente histórica más completa que tiene la Iglesia apostólica, el libro de los Hechos. Debido al libro de los Hechos, nosotros sabemos cómo era la vida de los primeros cristianos, cómo eran las iglesias, ¿ya? Cómo se comportaban los primeros cristianos, ¿no es cierto? Como dice aquí, presenta los sucesos acontecidos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el primer tomo de la persona que escribió este libro llega hasta la ascensión, relata la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, el libro de los Hechos, que es el segundo tomo del otro, comienza, ¿no es cierto?, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de ahí en adelante. Este relato, inspirado por el Espíritu Santo, no olvidemos que cada libro de la Biblia es inspirado por Dios. Dios es el autor de todos los libros de la Biblia, de las epístolas y de todo, ¿ya? Dios es el autor. Entonces, este relato inspirado nos ayuda a conocer la iglesia de los tiempos apostólicos. Lo que creía la iglesia, lo que practicaba y lo cual debería ser, ¿no es cierto? O debería enseñarnos cómo debería ser la vida nuestra también, a pesar de que aproximadamente hace 2000 años que ocurrió lo que relata este libro, pero la vida del cristiano no debería ser alterada, ¿no es cierto?, en cuanto a obediencia a Dios y a moral. ¿Ya? La sociedad ha cambiado, la ciencia, ¿no es cierto?, ha aumentado, la sociedad está muy distinta, ¿no es cierto?, hoy día, en el siglo XXI, pero el cristianismo esencial que promueve la palabra de Dios debe ser el mismo, no debe ser alterado, ¿ya? Entonces nosotros debemos aprender de la iglesia primitiva, lo que creía, lo que practicaba, ¿no es cierto? Todo eso debemos creerlo y practicarlo nosotros también hoy día, ¿ya? Entonces, el libro de los Hechos es la fuente más completa, la fuente histórica más completa que nos relata la historia de la iglesia apostólica y la iglesia primitiva. No existe otra. Y es la más cercana por lo demás, ¿ya? Bien. Hay razones, ¿no es cierto?, como dice ahí, para creer que fue Lucas
quien escribió este libro. ¿Se acuerdan ustedes que el Evangelio de Lucas, cómo comienza? ¿Quién se acuerda? A ver, que alguien busque Lucas capítulo 1, versículo 1, por favor. Y nos vamos a dar cuenta cómo comienza Lucas 1:1 y vamos a ver la similitud con este libro de Hechos. El que lo encuentra, léalo bien fuerte. Amén. Amén, bien fuerte. Primer capítulo, ¿cierto? El Sí. primer versículo. Versículo. Ahora dice así. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, cuando nos enseñaron lo que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Amén. Hasta ahí. Señor. Ya. ¿Se fijan? Oh, muy buen Teófilo. O sea, Lucas escribiendo a un tal Teófilo, que habíamos dicho cuando vimos el Evangelio de Lucas, dijimos que es incierto si Teófilo era un personaje específico, ya, algún alto funcionario del Imperio Romano, o simplemente Lucas escribe a todos los creyentes, porque Teófilo significa amigo de Dios, ¿ya? Entonces, no sabemos si efectivamente Teófilo fue una persona, ¿ya?, que se llamaba así, o simplemente Lucas escribió a todos los creyentes, ¿no es cierto?, cercanos al Señor. Entonces, por eso dice acá, en el primer tratado, o Teófilo. ¿Cuál era el primer tratado? ¿A qué se refiere cuando en Hechos 1 dice, en el primer tratado, o Teófilo? ¿A qué se refiere entonces? A Lucas, al Evangelio. O sea, la primera parte del libro de los Hechos la encontramos ¿dónde? En Lucas. Lucas. Lucas es el tomo 1, podríamos decir. Y los Hechos en la segunda parte. ¿Ya? Muy bien. Ya, sigamos entonces. Bien, en Hechos capítulo 28, el final del libro de los Hechos, al final, al último, Lucas escribe las siguientes palabras acerca de Pablo. Y por eso que hay razones para creer, ¿no es cierto?, como dice aquí, que Lucas escribió el libro de los Hechos antes del año 70 de la era cristiana, antes. ¿Por qué? Porque en el año 70 ocurrió algo importante para la historia de la iglesia y que Lucas no lo relata. Porque si hubiera ocurrido en esta época, Lucas de todas maneras lo habría incluido, ¿ya? Que fue la destrucción del templo en Jerusalén el año 70. Eso ocurrió en el año 70, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el 2023. Y esto ocurrió en el año 70. O sea, hace muchos años ocurrió la destrucción del templo en Jerusalén de manos del Imperio Romano, ¿ya? Y Lucas no lo menciona en el libro de los Hechos. Por lo tanto, se cree que Lucas escribió antes del año 70, porque si Lucas hubiera visto, ¿no es cierto?, o de hecho lo vivió, ¿no es cierto?, la destrucción del templo hubiera ocurrido mientras él todavía estaba escribiendo el libro de los Hechos, de todas maneras Lucas lo habría incluido, lo habría puesto, ¿ya? Pero como no lo pone, entonces se supone que Lucas escribió antes de ese suceso. Por lo tanto, se cree que el libro de los Hechos en el año 70 ya circulaba por las iglesias, ¿ya? Bien, y escribe esto Lucas de Pablo. Al final dice, Pablo, empero quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Aquí Lucas hace referencia al arresto domiciliario que tenía Pablo. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo se propuso ir a Roma? Pablo tenía un propósito en su cabeza de predicarle a la máxima autoridad de Roma, ¿ya? Y Pablo, ¿por qué tenía esa idea en la cabeza? Porque el Señor Jesucristo, cuando se le apareció a Pablo y Pablo se convierte al Evangelio, el Señor le dice que
dice referente a Pablo, que primero él le va a enseñar cuánto es necesario que padezca por el Evangelio. Padeció Pablo, ¿ya? Y que va a ser testigo ante gobernantes. Entonces Pablo, eso le quedó grabado en su corazón. Y por eso que Pablo se propuso llegar a Roma y emprendió un viaje muy largo. En calidad de reo, iba preso Pablo, escoltado por algunos centuriones, ¿no es cierto? Que pasó algunos pormenores, naufragios, peligros y todo eso, que lo vamos a ver después de esto. Vamos a ver los viajes de Pablo, ¿ya? Y pasó todas estas cosas hasta que finalmente llegó a Roma, ¿ya? Y cuando Lucas escribe esto, no olvidemos que Lucas fue compañero de Pablo en algunos de sus viajes misioneros, y especialmente en este. Entonces Lucas dice al final, cuando termina el libro de los Hechos, dice: pero Pablo quedó 2 años enteros en su casa de alquiler. O sea, estaba preso Pablo, como lo llamamos hoy día, arresto domiciliario, ¿ah? Pablo, y se cree que Pablo, cuando murió, no alcanzó, ¿no es cierto?, a comparecer ante el emperador, sino que murió antes en arresto domiciliario, ¿ya? Mientras tenía esta característica. Entonces, pero a pesar de este arresto domiciliario, Pablo tenía plena libertad. Predicaba el Evangelio, como dice ahí, y muchos venían a él, ¿no es cierto?, a escuchar la palabra del Señor, y enseñaba, ¿no es cierto?, lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad y sin ningún impedimento, ¿ya? O sea, Pablo siempre, hasta sus últimos días, predicó sin ningún impedimento, aunque estaba preso, ¿no es cierto?, pero lo hizo libremente siempre. Entonces, el libro de los Hechos, dice aquí, finaliza con Pablo en Roma, bajo ese arresto domiciliario. El libro de los Hechos termina ahí. Con un Pablo que proclama el Evangelio sin obstáculo, dice, y este final entrega importantes evidencias. El final de lo que describe Lucas entrega cosas importantes para que nosotros sepamos, ¿ya? Para que podamos nosotros creer con toda seguridad de que, como dice ahí, este libro fue escrito antes del año 70, ¿ya? Antes de la destrucción del templo en Jerusalén. 1. La descripción de Lucas del ministerio de Pablo se detiene casi al llegar a un suceso crucial que ocurrió en el año 64. Ojo con esto. O sea, Lucas termina su carta o su libro, ¿no es cierto?, de los Hechos, así como un poco, es como que le hubiera faltado algo a Lucas, ¿eh?, un final, pero bueno, Dios quiso que fuera así. Pero finaliza con un apóstol Pablo, ¿no es cierto?, preso, predicando el Evangelio sin ningún problema. Ahí finaliza el libro de los Hechos. Y se cree que finaliza, ¿no es cierto?, casi al llegar a este suceso que dice aquí, que ocurrió en el año 64, antes de la destrucción del templo, en el año 64, 6 años antes de la destrucción del templo. El año en que Nerón, el emperador Nerón, culpó a los cristianos del gran incendio de Roma. ¿Saben ustedes que me puse a leer varias cositas históricas ahí para no venir tan así hoy día en blanco, ¿eh? Y quiero compartir con ustedes algunas de ellas. Se cree que en Roma habían alrededor de 14 barrios en esa época, 14 barrios, y de los cuales 10 fueron quemados. 10 barrios, imagínense ustedes. O sea, casi toda la ciudad se quemó. De 14 barrios, 10 barrios se quemaron. Y algunos historiadores, ¿no es cierto?, dicen que los únicos barrios que no se quemaron fueron los barrios judíos y de los cristianos. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, como dice acá, dice que Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma, ¿ya? Habían rumores en la época que se constituyeron leyendas hasta el día de hoy, nadie lo sabe en realidad a ciencia cierta, pero había rumores de que había sido el mismo Nerón que había quemado Roma, porque Nerón tenía algunas ideas en su cabeza de levantar Roma nueva y hacer algunos edificios, ¿no es cierto?, y estatuas en su honor, ¿ya?
Y esto no sería tan descabellado porque si uno lee la historia de Nerón, Nerón fue, en realidad fue bastante perverso, ¿eh? Algunos le llamaron el anticristiano, ¿ya? El anticristo, perdón. Y Nerón, cuando comenzó a gobernar, tenía 17 años aproximadamente. Y el que tenía que haber gobernado en realidad era su hermano. Eh, y como él comenzó a gobernar, ¿no es cierto? A los 17 años, poco tiempo después de su gobierno, mató a su hermano, ¿ya? Para no tener problemas, este me va a quitar el gobierno, lo mató. Mató al hermano, así. Y después, poco tiempo después, porque se dice que detrás de Nerón gobernaba su madre, después mató a su mamá, ¿ya? Y eso es parte de la historia. Y así, después mató a una de sus esposas, ¿ya? A su primera esposa dicen que le cortó su cabeza, ¿no es cierto? Y así, ¿ya? Entonces este Nerón realmente se ganó el título de anticristo, ¿ya? Y bueno, dice aquí que este Nerón culpó a los cristianos del devastador incendio de Roma y comenzó a perseguir a los cristianos. Aquí dicen que comienza la primera gran persecución contra la iglesia de Cristo, con Nerón. Una gran persecución, ¿ya? Luego dice, sería extraño que Lucas no hubiera mencionado un suceso tan importante ocurrido en el tiempo en que escribió los Hechos. O sea, si Lucas hubiera estado escribiendo el libro de los Hechos mientras ocurría esto grave, la quema de Roma, la persecución de los cristianos, ¿no es cierto? Que murieron algunos quemados, arrojados a los perros incluso, realmente cosas terribles. Lucas de todas maneras lo habría incluido en el libro de los Hechos. Es lógico. La muerte de Pablo, porque se cree también de que Pablo fue muerto por Nerón. Y Pedro, los dos apóstoles fueron muertos por Nerón en esta época. Entonces, Lucas habría incluido eso. Así como incluyó la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan ustedes? La muerte del primer mártir, Esteban. Lucas habría incluido la muerte de Pedro y de Pablo. Entonces, por eso se cree que, de hecho, el libro se escribió ya antes del año 64, o sea, mucho antes, ¿ya? Entonces por eso esas son las pruebas y las evidencias de que el libro de los Hechos no se escribió después del año 64-65, sino antes. Se cree que Pablo fue martirizado durante la segunda persecución de Nerón a la iglesia, probablemente en el año 65, aproximadamente. Y como lo dije recién, si Hechos hubiese sido escrito después de esto, es casi seguro que habría sido mencionado el martirio de Pablo, uno de los personajes más importantes del libro de los Hechos, Pablo. ¿No es cierto? Lucas lo habría relatado, la muerte de Pablo. Pero cuando Lucas escribió el libro de Hechos, entonces Pablo todavía no moría. El libro de los Hechos termina cuando Pablo estaba preso, ¿ya? O sea, antes del año 64. Bien, la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70, 6 años después del incendio de Roma, impactó significativamente la relación entre judíos y gentiles en la iglesia. El libro de los Hechos destaca muchas de estas relaciones en muchos lugares, de modo que parece muy improbable que Hechos hubiese omitido la destrucción del templo. ¿Ya? Lo mismo que con el incendio de Roma. O sea, sería muy extraño que Lucas, habiendo sido testigo de la destrucción del templo y de la persecución de los cristianos y de la muerte de Pablo, no lo hubiera escrito en el libro. Eso hubiera sido muy extraño. Por lo tanto, se cree definitivamente que cuando Lucas terminó de escribir el libro, todavía Pablo no moría y todavía no se destruía el templo y todavía no era el incendio de Roma, ¿ya? Así que fue antes que eso. ¿Ya? Esas son las pruebas para decir de que el libro de los Hechos se escribió antes del año 64, de la era cristiana. ¿Ya? Hay algunos antecedentes bien interesantes, históricos, que yo no quiero dejar pasar y quiero compartirlos con ustedes. Hubo un historiador llamado Tiberio, ¿ya? Que vivió en esta época,
¿ya? El año 60, 70 de la era, de nuestra era, en Roma. Y fue testigo de estas cosas, ¿ya? Y él dejó escritos que son escritos históricos hasta el día de hoy, ¿ya? No son inspirados de la Biblia ni nada, pero son escritos históricos, ¿ya? Y él escribe lo siguiente, mire qué interesante, ¿por qué interesante? Porque es bueno saberlo. Dice: a pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas, ni para la creencia de que el fuego había sido ordenado. O sea, el rumor en Roma era que Nerón había mandado quemar la ciudad, ¿ya? Ese era el rumor. A pesar de que Nerón, ¿no es cierto?, viajó de su lugar de descanso a Roma, dicen algunos historiadores, y que acudió a ayudar al incendio y que estuvo presente, que alojó a algunos en el palacio, ¿no es cierto? Y mucha gente se extrañó eso, oye, Nerón está aquí, o sea, perdón, Nerón está ayudándonos, qué sé yo. A pesar de todo eso, había rumores de que el incendio había sido causado por él, ¿ya? Eso está diciendo el historiador aquí. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpable a los cristianos, ¿ya? Culpó a los cristianos del incendio de Roma. Una gente, y esto, miren lo que dice Tiberio de los cristianos. Este es el comentario que hace Tiberio de los cristianos. Una gente a quienes todos odian por sus abominaciones. O sea, los cristianos eran odiados por todos por las abominaciones que hacían. Eso está diciendo el historiador. Y los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman su nombre, dice él, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante esta dañina superstición, apareció de nuevo no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma, ese lugar donde se dan cita y encuentran seguidores de todas las cosas atroces y abominables que llegan de los rincones del mundo. Por tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos, y sobre la base de las pruebas que ellos dieron, fueron arrestados los demás. Es el comentario que hace Tácito de los cristianos, ¿ya? Odiados por la gente, por las aberraciones que hacían, ¿no es cierto? Y que fueron castigados, ¿no es cierto?, de una manera muy particular por parte de Nerón. Y por eso que sabemos nosotros que la persecución que se estableció contra el cristianismo en la época de Nerón fue realmente atroz, fue tremenda contra los cristianos, ¿ya? Es importante notar de este testimonio que el propio historiador estaba del lado de los cristianos, o sea, el propio historiador, no siendo cristiano, se impresiona, ¿no es cierto?, por lo que Nerón hace. Sin embargo, también podemos ver la sospecha con la que se refiere a los cristianos. Tácito cree: no sabemos claramente por qué los cristianos odiaban a la humanidad y que practicaban abominaciones. Eso dice el historiador, dice, no sabemos por qué los cristianos odiaban tanto a la humanidad. Y esto a mí me hizo reflexionar en los tiempos que vivimos nosotros. Y yo se lo he dicho muchas veces, y las Naciones Unidas lo ha ratificado públicamente, que el enemigo máximo, ¿no es cierto?, del mundo hoy día para la unificación mundial es el cristianismo y es la Biblia. Las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, han dicho eso. Por lo tanto, el cristianismo sigue siendo odiado por la humanidad, a pesar de que han pasado 2000 años y vemos un emperador, ¿no es cierto?, demente, malo, ¿verdad?, actuando contra los cristianos. Y hoy día, que vivimos en el pleno siglo XXI, con toda la tecnología, con tanto humanismo, ¿no es cierto?, tanta tolerancia, entre comillas, el cristianismo es tan odiado hoy día como en la época de Nerón. Bien, quiero terminar con esto, ¿no es cierto?, palabras del historiador, ¿no es cierto?, de Tácito. Dice: además de matarles, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió con pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas.
Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición. Y en el circo, él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con la gente disfrazado de conductor de carrozas y daba vueltas en su carroza. Todo esto hizo para que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente, que merecía castigo ejemplar, pues se veía que no les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. No sabemos mucho acerca del número total de muertos durante esta persecución. Sin embargo, fue un hecho recordado posteriormente en varios documentos cristianos como un tiempo de dolor. Interesante, ¿no es cierto? ¿Cuánto sufrieron los cristianos en esta época? Los creyentes, los hijos del Señor. Nosotros no hemos sufrido hasta ese extremo, ¿ya? Y creemos a veces que somos sufridos y que sufrimos tanto. No hemos sufrido ni la cuarta parte de lo que sufrieron los creyentes en esta época, ¿ya? Y que muchos de ellos dieron la vida por el Señor sin, digamos, negar a Cristo. Entonces, Hechos ha sido escrito por Lucas. ¿Cuál es el oficio de Lucas? ¿Se acuerdan? Médico, ¿cierto? ¿Cómo lo llamaba Pablo? ¿Cómo se refiere a Lucas en una epístola? El médico amado. El médico amado, ¿no es cierto? Porque era amado por los hermanos, ¿eh? Debe haber sido un hermano muy especial él. Es la continuación entonces del Evangelio. Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. ¿Ok? Es el segundo tomo. Fue escrito desde Roma. Ahí escribió Lucas. Cubre un periodo histórico de aproximadamente 30 años. ¿Ya? Ya esto lo habíamos dicho, que Lucas es el único autor no judío de toda la Biblia. Lucas fue compañero de Pablo en el segundo y tercer viaje misionero, en el viaje a Roma y con Pablo en la cárcel. Y el versículo clave del libro describe en realidad, como dice ahí, su sentido y mensaje principal. Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el sentido que tiene el libro. Tiene un sentido misionero, evangelístico. La iglesia apostólica fue una iglesia misionera principalmente. Pablo, ¿no es cierto?, que es uno de los personajes principales del libro de los Hechos, fue misionero por excelencia, incansable, predicador del evangelio. ¿Cuánto debemos aprender nosotros de eso, pues, hermano? Y Pablo era un hombre común y corriente, usado por el Señor, dispuesto en las manos del Señor para ser usado por Él. Así debe ser con nosotros, ponernos en las manos del Señor para que Dios nos use, así como usó a Pedro, como usó a Pablo y como usó a cada uno de sus hijos, ¿no es cierto? Y como lo ha hecho a través de los siglos. Entonces recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito del libro. ¿Con qué propósito escribe Lucas? Como dice, explicar, junto al Evangelio de Lucas, junto a su Evangelio, el avance del cristianismo. Cómo Lucas va escribiendo, ¿no es cierto?, a través del libro Los Hechos, cómo el cristianismo, ¿no es cierto?, va avanzando, cómo se van formando iglesias en Asia Menor, ¿no es cierto?, en parte de Europa, en distintos lugares. Luego dice, dirigido primero a los judíos y después a los gentiles de Jerusalén y a Roma. Registrar además la historia de los orígenes cristianos. Ese era el afán de Lucas, también registrar el origen del cristianismo, que quedara escrito, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos leerlo hoy día.
la formación de la iglesia primitiva, cómo se conformó la iglesia en sus inicios, para defender además el cristianismo. Por eso se escribió el libro de los Hechos, en defensa de la fe, ¿ya? Y para mostrar a Cristo como el Señor universal, como Señor y como Dios, ¿no es cierto?, de toda la humanidad. Ese es el propósito entonces del libro de los Hechos. Vemos varios propósitos. Dejar registrada la historia de la iglesia para la posteridad, o sea, para nosotros. Defender la fe también, importantísimo, y mostrar a Cristo, ¿no es cierto?, como el único y suficiente Salvador, ¿ya? Son uno de los propósitos más importantes, ¿no es cierto?, que Lucas considera dentro de este libro de los Hechos. Ahí está, ya. La estructura del libro, ¿no es cierto?, consta de 28 capítulos. La primera etapa relata desde Hechos 2, ¿no es cierto?, hasta el capítulo 8, capítulo 2 al versículo 8, relata la primera etapa, el cristianismo en Jerusalén, ¿ya? Comenzando con el apóstol Juan, el apóstol Pedro, en Jerusalén. Después la segunda etapa relata los hechos en el capítulo 8 y capítulo 9, los hechos sucedidos en Judea y en Samaria. Y la tercera etapa, Hechos 10 en adelante, hasta que refleja la orden del Señor, hasta lo último de la tierra. Porque Pablo, ¿ya? Y por eso muestra un apóstol Pablo saliendo de Israel, ¿no es cierto?, estableciendo iglesias en Asia Menor, en Europa, en distintos lugares, ¿ya? Entonces ahí tenemos la estructura del libro, y que cumple con el mandato del Señor: y me seréis testigos, ¿no es cierto?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bonito, ¿eh? ¿No es cierto? Como Lucas relata eso con tanto detalle, que permite, ¿no es cierto?, que podamos ver el cumplimiento de la palabra del Señor en la orden que Jesús le da a sus discípulos. Van a recibir el Espíritu Santo y recibiréis el poder del Espíritu Santo, la virtud del Espíritu Santo. O sea, el Señor no los mandó así nomás. Había una orden primero: que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. ¿Y cuál era? El Espíritu Santo, que vendría sobre ellos. ¿Para qué? Para que pudieran ser testigos. De otro modo, no podrían hacerlo. Y similar pasa con nosotros, pues, hermanos. Si nosotros no tuviéramos la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podríamos, digamos, reflejar siquiera en nuestro testimonio que somos hijos de Dios. ¿Ya, mis hermanos? Y termino con esto. Ahí está el mapa, ¿no es cierto?, de lo que acabamos de decir recién. Ahí está. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y ahí está el mapa. Jerusalén, abajo, ¿verdad? En Jerusalén, porque ahí partió. ¿Dónde estaban reunidos los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Se acuerdan? Estaban reunidos en el aposento alto. Estaban ahí unánimes en Jerusalén. Y ahí vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, ¿cierto? Y llegó la gente, y ahí Pedro dio el primer discurso. Y se convirtió en una multitud inmediatamente en Jerusalén. Después los judíos empezaron a salir por toda Judea. Bien. Propósito del libro, ya lo sabemos. Son varios: mostrar, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu Santo, mostrar también, ¿no es cierto?, los inicios de la iglesia, defender la fe y mostrar a Cristo, ¿no es cierto?, como el único y suficiente Salvador. Fue escrito por Lucas, es el tomo 2, ¿no es cierto?, del Evangelio de Lucas. La primera parte, el Evangelio de Lucas, y la segunda parte, el libro de los Hechos. Y fue escrito antes del año 64. Hay pruebas, ¿no es cierto?, ahí contundentes
de que el libro de los Hechos ya en el año 64, 65 estaba circulando por las iglesias. Estaba ya. Y la principal fuente histórica de la iglesia es el libro de los Hechos. Hay otras, como lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, este historiador, y hay otros historiadores contemporáneos de esa época, solamente yo me remití a Tácito, ¿verdad? Que nos da ciertas luces también de cómo era la vida de la iglesia primitiva. O sea, eran odiados. O sea, por eso sabemos que eran odiados los cristianos. Bien, terminamos entonces. Llegamos hasta aquí, hermanos, ¿eh?